Hola Virgo, este es otro horóscopo, otro pronóstico para el mes de abril de 2022, seas Virgo hombre o Virgo mujer. Bien. Bien, nos habla de una muy buena noticia desde el punto de vista económico. Te llega una muy buena noticia de un camino a recorrer. A ver, o es un viaje que te va a dar dinero, o es el transitar algo, una buena noticia que te permite el transitar algo que te va a dar dinero. Ahora bien, ¿te conviene desde el punto de vista económico? Sí, pero no solamente es una buena idea para recorrer un camino o hacer un viaje para ganar dinero, sino que también, por un lado, te beneficia económicamente, pero por otro lado también te trae problemas. También te trae problemas, también te trae complicaciones. Este transitar por esta idea para ganar dinero, para que te vaya bien en lo material, te trae beneficios económicos, sí, pero también te trae problemas. Dos rojas, una negra. El balance es positivo, ¿no? Bien. Acá nos habla de una situación bastante difícil de resolver, bastante difícil de resolver en cuanto a una relación amorosa. Para los hombres Virgo, acá aparece una mujer que está bien económicamente, pero bueno, puede haber, no solamente para hombre Virgo, para mujer Virgo también, puede haber un vínculo afectivo con esta mujer, y el cual hay una situación bastante complicada. ¿Saben lo que me llega también? Puede ser un problema en la justicia, un problema en la justicia. Esto me llega también. Puede ser un problema en la justicia, puede ser incluso un divorcio. Un divorcio. Y esto pueden ser los bienes conyugales. De ahí viene el problema en la justicia. Como la división de los bienes. Sí. Para vos, Virgo, si hay una división de bienes, producto de un divorcio o producto de una demanda, es como que te resulta favorable. Sí. Incluso el 4 de picas es una demanda, es una multa, es una notificación,
pero sea lo que sea, te resulta favorable. Bien. Bien, Virgo. El 3 de tréboles nos habla de cuestiones laborales, pero de poca envergadura, o de poca, de poca envergadura, que no son tan importantes, cuestiones laborales que no son tan importantes, son cuestiones pequeñas. Sin embargo, a estas cuestiones pequeñas, acá hay una mujer, Virgo, que te genera bastante conflicto. A ver, si para vos, Virgo, trabaja una mujer, esta mujer puede que te genere el conflicto como que se enferme. Pero si tú tienes, Virgo, una empleada, te genera como que se hace pasar por enferma, pero en verdad, picas, no está enferma. No está enferma, es porque no quiere trabajar. Bien. De vuelta, Virgo. Fíjate, hay un mensaje, hay una notificación, puede ser una multa, puede ser... es una notificación, una notificación que te genera un problema a nivel laboral. No te afecta demasiado, pero bueno, te afecta. Puede ser un impuesto. Porque, a ver, la sota de diamantes es un mensaje, pero es un mensaje en torno al dinero. Incluso si es una persona bien aspectada para vos, Virgo. Sin embargo, de este mensaje, fíjate, este mensaje que tiene que ver con tu dinero, acá hay una multa o es un impuesto, como que te quieren sacar parte del dinero. Parte del fruto de tu trabajo. 3, sí. Es eso. Es un impuesto, es una notificación, algo en relación a tu dinero como que se lo quieren apropiar. Debe ser el Estado. Bien. Bien. 6 de diamantes. 6 de corazones. Virgo. Acá nos habla de un viaje de negocios y de placer. Un viaje de negocios y de placer, en el cual, reina de picas, podés conocer a una mujer bastante brava, complicada o mala. Acá nos habla de un viaje de negocios y de placer. Reina de picas, una mujer bastante cuestionable. Incluso podés llegar a viajar en un viaje de negocios, conocer, se transforma en un viaje de placer porque conoces a una mujer bastante cuestionable. Está bien aspectado porque le sacas rédito
Le sacás rédito al viaje, o sea, haces el negocio y vivís una aventura. Lo que sí, no te involucres demasiado con esta mujer si sos Virgo hombre, porque no parece ser una buena mujer. Y si sos Virgo mujer, si viajas con una amiga o si conoces a una mujer ahí, estableces algún tipo de amistad, ten en cuenta que no es una buena mujer. Bien. 6 de picas, 5 de picas. Acá hay un viaje o puede ser un viaje de negocios. Tened cuidado. 5 de picas, porque te puede llegar a afectar la salud. Nos puede estar hablando de accidentes, incluso como que puede ser un viaje, sí, que está muy mal aspectado, y como que podés hacer, como que, fíjate la verdad, como que este viaje puede llegar a enfermarte o afectar tu salud. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.